días, queridos amigos. Dios les bendiga grandemente. El Señor ha sido propicio con nosotros. Estamos una vez más juntos. Como hemos venido haciendo hace 2 semanas atrás, ya estudiando la bendita lección que tenemos para este semestre. Y ahora nos toca trabajar el sábado 11 de abril. Jeremías enfrenta a Ananías. Antes de entrar al estudio de la lección, dado los tiempos que estamos viviendo, nos cabe también a nosotros dar un mensaje de esperanza al pueblo, a nosotros que estamos inmiscuidos en esta situación. Queremos leer para todos la Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mis queridos, el Señor es tan magnífico en sabiduría que preparó la lección que vamos a tener para este sábado justamente en torno a estas circunstancias. Para nosotros, el pueblo de Dios, siempre lo decimos, por más tragedia o aflicción, siempre va a ser una oportunidad. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros, queridos? Aferrarnos a la promesa del Dios, porque como humanos va a haber el momento que tengamos por ahí quizás una incertidumbre, pero no vamos a estar espantados, llenos de pánico, no, al contrario. Nosotros tenemos que ser esa lumbrera en tu vecindario, en donde estés, por contactos que puedas tener. Habla de Cristo, pero hay un pero que justamente vamos a ver en la lección. El Evangelio es un mensaje de amor, de llamado al arrepentimiento, a la humillación, a reconocernos como pecadores e inútiles para poder lograr la salvación. Pero después de esto viene un proceso de restauración y de santidad, el cual implica un compromiso de parte de nosotros, un cambio, una transformación. Si no hubiera esto, queridos, no habrá un efecto verdadero en la vida de cada creyente. El pueblo de Dios, hemos visto en todas las épocas de la historia, se ha caracterizado por ser rebelde. Pueblo duro de corazón, viendo las maravillas inagotables del Señor, nunca dio su brazo a torcer. Necesitaba siempre que esté un profeta soltándole, llamándole la atención. Pero lastimosamente al pueblo de Dios le gustaba oír solamente palabras dulces. Palabras que solamente le dijesen paz, pero que no implicaban un cambio, una transformación, un parar de ruta y ver por dónde estaban andando sus pasos. Cuando Jeremías lleva este mensaje al pueblo, y es más, para poder hacer más claro y evidente su mensaje, se pone un yugo en el cuello. Al pueblo no le importaba. Viene otro profeta con otro mensaje, donde aparentemente decía una paz, pero una paz disfrazada, porque donde no hay a veces dolor, no hay prueba, no hay sufrimiento, no hay transformación verdadera. Y el pueblo quería oír palabras dulces, querido. Siempre nosotros que tenemos a nuestro alrededor la oportunidad de ayudar, de tender la mano, de hacer el llamado al pecador, también hay que decirle que hay que arrepentirnos y cambiar. Nos estamos viendo en un mundo que suplica, que ora, que clama, está bien. Pero también hay una ley de Dios que demanda la muerte del pecador y que si no nos aferramos a él, la condenación está a la puerta. Y para nosotros, esta pandemia, el virus que estamos atravesando ahora, tomémoslo como una oportunidad bendita. Quizás de acá a no mucho tiempo también vamos a tener otra vez la oportunidad, pero así como hay ahora, esa gente tiene que escuchar el mensaje. El pueblo tiene que levantarse. Y donde estemos tenemos que ser luminarias, queridos. Luminarias distintas, sin temor a herir, porque donde el Espíritu Santo va a orar, no hay temor. El Señor ya está destinado quienes son para salvación eterna. A nosotros nos compete solamente hacer el llamado, hacer la invitación, ese pase que ellos tienen a través de la bendita palabra para poder llegar a Jesucristo y nunca más despegarse de Él. Queridos, vamos a estudiar la lección y vamos a pedir que el Señor aumente nuestra fe,
porque lo que ahora estamos viviendo solamente es un ensayo tenue de lo que mañana vamos a afrontar. Pero no tengamos miedo, porque es Dios el que tiene el control de todo. Él es el que maneja nuestra vida a su manera. Nosotros dejémonos que Dios actúe, pero eso sí, cuando es momento de hablar la verdad y de exaltar la doctrina verdadera que prevalece, en nuestro caso sabemos que lo que va a primar y va a ser el punto de controversia final es el sábado. Y estamos viendo evidentemente cómo conspiran toditos esos poderes macabros para llevar adelante el establecimiento de la ley dominical. Estemos preparados, pero mientras haya oportunidad de exaltar, de alabar en este bendito día, hagámoslo, reunámonos, sigamos predicando. No tengamos miedo, querido. ¿Qué nos puede hacer el hombre si nosotros hacemos la voluntad del Señor? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice su bendita palabra. Animémonos unos a otros, fortalezcámonos, quizás mañana podemos caer también, pero siempre estará la mano del Señor piadoso ahí ayudándonos para poder levantarnos. La lección de hoy es una lección magnífica y fue preparada justo para este tiempo, para este momento, para esta crisis. Pero el pueblo de Dios no está en crisis. El pueblo de Dios sigue trabajando, sigue predicando, sigue exaltando su nombre. Y justamente, como cantamos siempre, paz en medio de la tormenta. Eso es lo que vivimos nosotros. Aislamiento físico hay, mas no espiritual. Los aires están libres, querido. El cielo está abierto. Es tiempo de orar, de clamar y también de tender la mano. Pero siempre no te olvides hacer el trabajo de Jeremías, el trabajo completo, cerrar el ciclo, que es llamar también al pecador al arrepentimiento, al cambio, a la transformación. Que no lo va a hacer solo, lo va a hacer con la ayuda de Jesucristo, pero que no se quede un mensaje liviano, un mensaje solamente apasionado, un mensaje desesperado que clama ayuda al Señor, pero pasado estos tiempos se olvida. No hay una vida de servicio, no hay una vida de consagración, así no. Dios te bendiga grandemente, gracias por estar con nosotros. Tenemos la certeza de que Dios te va a proteger, a ti y a los tuyos, porque nosotros hemos conformado un equipo a nivel mundial de diferentes partes del mundo, que estamos orando piadosamente, estamos ayunando para que el Señor haga una obra grandiosa, querido hermano. Reúnete, sigue cantando, sigue alabando, y cuando es necesario dar la voz de alarma, de exhortación, sé esa atalaya que el Señor dejó. Dios te bendiga grandemente. Estaremos en contacto y vamos a hacer una oración. Gracias, Padre mío. Gracias por todo lo que nos das. Aumenta nuestra escasa fe. No nos dejes en medio de esta tribulación asustados, aterrados. No, Señor. Permite que seamos luminarias, Señor. Ayúdanos, Señor, con lo poco que tenemos. Restaura nuestros talentos. Bendice a tu pueblo, Señor, esparcido alrededor del mundo. Vela por ellos. Ayuda a todos los que tienen cargo también. Dale lucidez, sabiduría, fuerza, Señor. Queremos ver ahora a los Jeremías, Señor, que estén de uno o de otro lado llamándonos la atención, exhortándonos cuando no hacemos las cosas bien, Padre Santo. Permítete, Señor, que las personas que vienen con un falso mensaje, Señor, también sean acalladas y tú actúes con ellos con poder. Más en nosotros haz tu santa voluntad. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la lección de la Escuela Sabática número 15. Su título es Jeremías enfrenta a Ananías. Antes de comenzar el estudio conjuntamente con ustedes, quiero indicarles de que en la parte inferior del video, en la parte de la descripción, se encuentra el enlace en la cual usted puede descargar la lección de la Escuela Sabática en formato PDF. De esa manera, usted puede reflexionar, analizar y poder comentar acerca de cuál es el entendimiento de la palabra de Dios mediante la lección de la Escuela Sabática. Vamos a comenzar. Yo les voy a poner en la pantalla una imagen. Observe usted esa imagen. Seguramente que usted me va a decir, bueno, no tiene nada de particular. Yo observo allí
2 varones. No le falta razón. Usted tiene allí una imagen con 2 varones. Y esos varones, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que están haciendo? Observa el texto, ¿qué es lo que dice cada uno? Así ha dicho Jehová. Y el otro varón nos está diciendo, así habló Jehová. ¿Qué es lo que nos da a entender? Que estos varones están predicando la palabra de Dios, ¿correcto? Bien, en la parte inferior cada uno tiene otra imagen. Uno que tiene un yugo, una madera en su cuello, y el otro que tiene las tablas con los mandamientos de la ley de Dios. Solo que hay un problema. Es que uno de los dos no es profeta de Dios. Uno de los dos está mintiendo. Uno de los dos está engañando al pueblo. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Observe usted. Aquí tenemos a Jeremías, un hombre que fue predestinado por Dios para llevar su mensaje. Y en el otro lado tenemos al profeta Ananías, que es un profeta que no dice la verdad. Y si no dice la verdad, es porque es un profeta falso. Y ustedes lo pueden ver, tiene el sello que dice falso. ¿Por qué razón? Porque no enseña la palabra de Dios de acuerdo a lo que el mismo Jehová manda. A través de sus engaños y mentiras, pretende que el pueblo se rebele contra Dios. Y vamos a ver por qué. Miren, vamos a sustentarlo. Yo les voy a proponer a ustedes la mejor introducción para que cuando vayamos a las preguntas, usted ya tenga una idea clara acerca de qué es lo que nosotros estamos estudiando. Miren, vayamos a la Biblia. El Señor había dicho, según el libro de Jeremías, capítulo 27, versículo 5. ¿Qué nos dice este versículo? Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Nuestro Señor es dueño de todo lo que hay en el mundo. Las cosas que hay en el mundo fueron hechas por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Ese es un punto importante a tomar en cuenta. Ahora, el Señor le había dicho al profeta Jeremías lo siguiente. Vayamos al capítulo 25, versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Estaba refiriéndose al pueblo de Judá. ¿Por qué el pueblo de Judá tenía que estar cautivo 70 años? Porque el pueblo de Judá había sido desobediente a los mandatos de Dios. Era un pueblo impío, idólatra, por lo tanto el Señor lo había enviado como cautivo, ¿a dónde? Al imperio de Babilonia. Bien, cuando alguien te diga, no, es nuestra tierra, es mi tierra porque me pertenece. Cuando escuches esto, mi querido hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que decir, espérate un ratito.
tu tierra. Estás equivocado, hermano. No es tu tierra. Y grábate este versículo. Grábalo, el versículo que yo te acabé de leer. Es el versículo 27 de Jeremías capítulo 5. Jehová dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Muy bien. Ahora, yendo al tema, Jeremías enfrenta a Ananías. Miren, por esa época, mis hermanos, en que el pueblo de Judá estaba en cautividad y había sido entregado al imperio de Babilonia, Dios le había dicho a Jeremías, capítulo 27, versículo 2 de Jeremías: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponles sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab y al rey de los hijos de Amón y al rey de Tiro y al rey de Sidón, por manos de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías rey de Judá. Dios había dado una orden a Jeremías. ¿Por qué a Jeremías? Porque Jeremías, desde su nacimiento, había sido predestinado para hacer la obra de Dios. Vamos al capítulo 1 para hacerlo recordar lo que dijimos la semana anterior. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 5? ¿Qué le dice a Jeremías? Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces nosotros conocemos que el verdadero profeta es Jeremías. Pero ¿por qué Ananías se había puesto en un estado de rebelión contra Jehová? Babilonia era un imperio inmenso, ¿verdad? Su rey era Nabucodonosor. Y Nabucodonosor estaba muy ocupado por ese entonces. ¿Por qué? Porque el pueblo, el reino, el imperio babilonio tenía problemas en otros territorios. No estaba muy interesado en el pueblo de Judá. El pueblo de Judá ya estaba en cautiverio. Muy bien. ¿Quién era el rey de Judá? Era Sedequías. ¿Quién había puesto al rey de Judá? Nabucodonosor. ¿Qué representaba ese yugo que llevaba el profeta Jeremías en su cuello? Era algo simbólico en la cual daba a conocer de que la esclavitud, el exilio en la cual se encontraba el pueblo de Judá, no era tan severo. Ellos podían estar en su propia tierra. ¿Tenían que pagar tributos? Por supuesto que sí. Pero iban a estar en su tierra. Bien. El rey Sedequías, aprovechando esa distracción de Nabucodonosor, quiso rebelarse contra el rey. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de liberarse, de salirse de ese yugo de esclavitud y de exilio en la cual Jehová los había puesto. Entonces cuando Jeremías va al rey, le dice: rey, ¿por qué tú estás haciendo esta rebelión? Déjame decirte, rey, que lo que tú estás pretendiendo hacer no va a tener éxito. Así lo ha dicho Jehová. Mientras Jeremías estaba conversando con el rey frente a las autoridades, los sacerdotes que estaban allí, hay un hombre que de repente se para, pide la palabra, y con una voz fuerte protesta. ¿Y qué le dice a Jeremías? Jeremías,
tú estás desanimando al pueblo. Es que tú eres un conformista, Jeremías, porque no eres un luchador, no quieres ayudar a la liberación del pueblo. Es que Jeremías, mis hermanos, no hablaba de liberación. Jeremías hablaba de exilio, de calamidad. Pero este Ananías estaba profetizando liberación, restauración. Inclusive se tomaba el nombre de Jehová, diciendo, así ha dicho Jehová, que vas a ser liberado en 2 años. Entonces el pueblo, al escuchar 2 años, bueno, pasa rápido, a comparación de los 70 años que estaba profetizando Jeremías. El pueblo se sentía satisfecho, feliz con lo que estaba profetizando Ananías, pero no se daba cuenta de que estaba al borde de la rebelión contra Dios y que a causa de su rebelión se podrían endurecer la esclavitud en la cual se encontraban. Esa filosofía emanada por Ananías era una filosofía interpretada sin luz, sin revelación. Y eso fue lo que llevó al pueblo a rebelarse contra Dios. Definitivamente que Jeremías, luego de que le dijo al rey, espérese rey, no haga rebelión, Jehová va a endurecer su castigo. ¿Qué hizo este hombre Ananías? Ananías era una persona impulsiva, violenta. Entró en cólera. ¿Y qué es lo que hizo Ananías? Comenzó a golpear al profeta Jeremías hasta quebrarle el yugo que traía en su cuello. ¿Y qué le dijo? Así ha dicho Jehová, en 2 años liberaré al pueblo de Judá de la esclavitud. ¿Y qué creen que pasó con la gente? ¡Bravo, Ananías! ¡Bravo, Ananías! ¡Viva Ananías! ¡Viva Ananías! Cuando eso sucede, Jeremías se encuentra en el suelo, preocupado por lo que estaba haciendo Ananías. Y lo único que hizo fue salirse. Definitivamente, las burlas no se hacían esperar. Mis hermanos, Ananías le estaba ofreciendo al pueblo paz. Eso es lo que le estaba ofreciendo Ananías al pueblo. Una liberación que no se podía hacer. Jeremías, por supuesto, que había sido preso varias veces, ¿no? Ya Jeremías había cambiado mucho a comparación de la lección anterior que nosotros habíamos visto. Jeremías era pues un hombre fortalecido. Toda su esperanza, toda su confianza estaba en Dios. Por lo tanto, no había temor en él. ¿Cuál es el mensaje para estos tiempos, mis hermanos? Cuidado con nuestros hermanos que hablan de paz y prosperidad. Porque el profeta Ananías también hablaba de paz y prosperidad. Ahora hay muchos hermanos que también hablan de paz y prosperidad. ¿Correcto? Cuando Ananías le estaba mintiendo al pueblo, le estaba incitando a rebelarse, ¿cuál era la filosofía? Palabras bonitas, hermosas. Era un hombre que convencía al pueblo, pero esas promesas eran falsas. Y el pueblo, ¿qué decía? ¿Es que nosotros no somos acaso el pueblo escogido de Dios? ¿Cómo es que le vamos a hacer caso a Jeremías y no a Ananías? No creo que el Señor demore tanto tiempo en liberarnos. Ananías hablaba la verdad, tenía la palabra de Dios. Y el Señor Jesucristo nos insta a nosotros en estos últimos tiempos
¿Y qué nos dice en el libro de San Mateo capítulo 7, versículo 15? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero que por dentro son lobos rapaces. Tengamos cuidado allí. El Señor Jesucristo nos ha alertado, mis hermanos. En primera de Juan capítulo 4, versículo 1, que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mateo 24, ¿qué nos dice? Y en los últimos tiempos habrán falsos profetas y engañarán a muchos. Dicho todo esto, vamos a comenzar con las preguntas. Pregunta número 1. El subtítulo dice: un profeta y un mensaje falso. Cerca del año 594 a.C., ¿quién se dirigió al profeta Jeremías ante los sacerdotes del pueblo? ¿Qué nos dice el libro de Jeremías capítulo 28, versículo 1? Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. ¿Quién era este profeta? Ananías. ¿En qué periodo? En el quinto mes del año cuarto del reinado de Sedequías, rey de Judá. ¿De dónde era? De Gabaón. Eran paisanos con Jeremías. Este Ananías pensaba obtener favores del rey. ¿A cambio de qué? A cambio de mentiras. A cambio de decirle al pueblo: no, sí podemos ser liberados. Vamos a hacerlo, rey. Jehová me ha dicho que en 2 años nos va a liberar. Una total mentira, ¿verdad? Entonces, respuesta a la pregunta número 1, Ananías. Pregunta número 2. ¿Qué declaró en el nombre del Señor? ¿Cuán enérgico fue al afirmar que sus profecías eran de Dios? ¿Qué le motivó? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 28, versículo de 2 al 4? Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¿Qué decía la pregunta? ¿Qué declaró en el nombre del Señor? Hemos visto la imagen, ¿recuerdan ustedes? La primera imagen. Así ha dicho Jehová. ¿Quién estaba diciendo así ha dicho Jehová? Ananías. ¿Qué declaraba? Jehová me ha dicho que dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que el rey de Babilonia se había llevado. ¿Cuán enérgico, dice la pregunta 2, fue afirmar que sus profecías eran de Dios? Estaba hablando en el nombre de Dios. Estaba violando el 3er mandamiento. ¿Qué dice el 3er mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué decía? Dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. El yugo de la esclavitud que Jehová le había puesto al pueblo de Judá. Y la pregunta número 3, Ananías, mis hermanos, se opuso totalmente a la voluntad de Dios. Totalmente. Él quiso ganarse el favor del rey. Él pensaba que mintiendo iba a obtener réditos personales.
Más adelante vamos a ver cuál fue el fin de este falso profeta. Ananías era un antagonista tremendo a la verdadera profecía del profeta Jeremías. El hombre inspirado, el hombre que tenía el don de profecía del Señor. Pregunta número 3. Su subtítulo dice: Jeremías resiste valientemente al falso profeta. ¿Qué dice la pregunta número 3? Vayamos a la pantallita. Dice: al profeta Jeremías le habría complacido que los mensajes del falso profeta fueran ciertos, pero ¿qué acciones del pueblo le imposibilitaron? El rey Jeremías estaba consciente que él también estaba cautivo. Estaba en el exilio. Pero él también decía: qué hermoso, qué lindo sería si lo que está diciendo Ananías fuera verdad. Por eso es que él dice en el capítulo 28, versículos 5 y 6, ¿qué es lo que dice? Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. ¿Qué le dijo? Amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras. Observe usted que en el versículo 5 y el 6 no observas, no se ve, no se lee ninguna ofensa del profeta Jeremías al falso profeta. Al contrario, él también quisiera que fuera así, pero lamentablemente no era la realidad, porque Jeremías conocía cuál era el mandato de Dios. Por eso es que le dice el versículo 6, y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Aquí viene la pregunta: ¿qué acciones del pueblo imposibilitaron que lo que había profetizado Ananías se cumpla? A ver, ¿qué dicen ustedes? Vamos a pensar un poquito. ¿Qué es lo que imposibilitó? ¿Saben qué fue, mis queridos hermanos? Es que el pueblo no se arrepintió. Judá era un pueblo impío, idólatra, y no se arrepintió de sus pecados. No se humilló. Si el pueblo se hubiera humillado, Jehová hubiera escuchado sus oraciones. Jeremías tenía ese deseo sincero de que pudiera ser así como decía Ananías, pero lamentablemente no iba a ser, mis queridos hermanos. Pregunta número 4. Por lo tanto, ¿qué declaró claramente? ¿Qué determina siempre si una profecía es verdadera? En otras palabras, nos está diciendo la interrogante: ¿cuándo una profecía es falsa? ¿Y cuándo es verdadera? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? En el libro de Jeremías, capítulo 28, versículos del 7 al 9. Y con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Hermanos, ¿qué le dijo el profeta Jeremías?
Vamos al versículo 8. Detenidamente lo vamos a leer. ¿Sí? ¿Qué dice? Le dijo, mira, Ananías, yo te quiero decir algo. Yo te quiero hacer entender qué cosa es un profeta. Tú dices que eres profeta, pero vamos a ver qué nos dice Jehová. ¿Qué le dijo Jeremías? Mira, le dice, mira, Ananías, los profetas que fueron antes de mí, antes de ti, en tiempos pasados, ¿qué profetizaron, mi querido y estimado Ananías? Profetizaron guerras, aflicciones, pestilencias contra muchas tierras y contra grandes reinos. Y tú lo sabes, le dijo el profeta Jeremías. Ahora, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová de verdad envió. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 9. ¿Qué le dice Jeremías? Le dice, Ananías, tranquilízate, porque yo te voy a decir algo, para que tú reflexiones. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. El profeta Jeremías le hizo recordar también al profeta Ananías que revisara las profecías de Oseas, de Habacuc, de Sofonías, cuyos mensajes de reprobación y advertencia eran similares a lo que Jeremías estaba diciendo. Jeremías no estaba profetizando de paz, no estaba profetizando de prosperidad. Jeremías estaba profetizando de exilio, de calamidad, mis queridos hermanos. Y lo que estaba haciendo Ananías, estaba profetizando paz. En otras palabras, Jeremías le estaba diciendo, mira, tú estás profetizando de paz, de prosperidad, pero ¿sabes cuándo vas a saber si realmente eres un profeta enviado de Dios? Cuando se cumpla tu profecía. Y cuidado, porque este es un mensaje para nosotros también. ¿Qué dice el libro de Deuteronomio 18:22? Hay profetas que dicen, así ha dicho Jehová, y vendrán profetas en el nombre de Jesús. Y si lo que profetizan no se cumple, hermano, no les creas. Muchos hablan de prosperidad y hablan de paz. Cuidado, mi querido hermano, no te dejes engañar. Estamos analizando el tema de Jeremías y Ananías, de un profeta verdadero y un profeta falso. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros, mis queridos hermanos? Nosotros debemos predicar el arrepentimiento de corazón y la venida de Cristo. Dios nos ha dejado un periodo de tiempo de gracia. ¿Para qué? Para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados, pero un arrepentimiento de corazón. Y podamos también seguir a Dios. Debemos seguir a nuestro Señor. Debemos dejarnos guiar por Él. Debemos dejar que nuestro Señor se manifieste con nosotros y nosotros podamos hacer la voluntad que Él quiere, no mi voluntad. A veces nos equivocamos. Nosotros solamente cumplimos lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene, ahí nomás lo dejamos de ladito. No, eso no se toca, eso no me conviene. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? Dice, ignorando la respuesta clara y basada en principios de Jeremías, ¿qué hizo Ananías? Vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Jeremías, capítulo 28, versículos 10 y 11. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de las naciones. Dentro de 2 años será liberado el pueblo.
En otras palabras, avergonzó a Jeremías. Prosigue el versículo y siguió Jeremías su camino. A ver, no le gustó a Ananías lo que le había dicho el profeta Jeremías. ¿Sabes qué, Ananías? Tú estás equivocado, porque tú estás hablando de una paz, de una seguridad, de una liberación del pueblo de Judá, cuando tú sabes perfectamente que es imposible, porque Dios no lo ha dicho así. Eso le molestó al profeta Ananías. ¿Qué hizo Ananías? Forcejeó, le castigó al profeta Jeremías y le quitó el yugo, el símbolo que tenía el profeta Jeremías en su cuello. Y lo quebró. Y comenzó a vociferar. Jeremías no tiene autoridad para venir a nosotros imponernos sus profecías. Jeremías no es profeta de Dios. Jeremías está mintiendo. ¿Qué más decía el profeta Ananías? Yo tengo la verdadera profecía. Así ha dicho Jehová. Jehová me ha manifestado, Jehová me ha dicho que así como yo he roto ahorita el yugo de Jeremías, así va a romper del cuello el yugo en la cual estamos esclavizados y exiliados. Dentro de 2 años. 2 años. Así que no le hagan caso a Jeremías. Caramba, por fin tenemos un hombre que saca la cara por el pueblo. Así se habla, Ananías. Fuera Jeremías. Llévenselo a Jeremías. Métanlo a preso a Jeremías por mentiroso. El que estaba hablando era un impostor. Quería convertir una mentira en una verdad. Y se tomaba el nombre de Dios. Mis queridos hermanos. ¿Ven? Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que hizo Ananías. Utilizó la violencia, ¿no? En su arrogancia. Se inflaba como un globo, ¿verdad? Lleno de orgullo. Y le ganaba la cólera, el odio. Yo les pregunto, ¿la cólera, el odio, el rencor, de quién es? ¿De Dios o de Satanás? De Satanás, por supuesto. Usted lo ha dicho. Bien. Entonces, todo lo que son orgullos, envidias, egoísmos, idolatrías, ¿a quién pertenece? Al enemigo, al diablo. Nosotros no hemos visto en ninguna parte de la lección que estamos estudiando que Jeremías había por lo menos levantado la voz, Ananías. No. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que nos dice el versículo? Siguió su camino. Bueno, cayó, estuvo en el piso, se levantó y simplemente se fue. Eso fue lo que hizo Jeremías. No respondió palabra alguna, porque él sabía que en su corazón tenía la verdad y Dios se la había revelado. Pregunta número 6. Vamos a ver qué nos dice la pregunta número 6. Dice, Jeremías persevera en dar el mensaje. Jeremías, un profeta de que no se dio por vencido, él hacía la voluntad de Dios, no importa los insultos, las burlas, no importa que fuera preso. ¿Qué lección nos puede dar, mis hermanos? Jeremías, de que nosotros vamos a sufrir ese tipo de situaciones. Ahora, por ejemplo, estamos en una situación difícil. Estamos con una patología en todo el mundo. Pero que nosotros debemos de ser perseverantes. No importa que nos digan, no salgas de casa, tú tienes que perseverar en predicar la palabra de Dios. Hay muchos medios para hacerlo. Y si puedes ir al templo, mucho mejor todavía. Toma tus previsiones, tus precauciones.
ponte tu mascarita, vayan al templo a orar. Pero no dejen de congregarse, mis queridos hermanos. Recuerda que Satanás ha venido a la tierra y ha venido furioso, dice el libro de Apocalipsis. ¿Qué nos dice? ¡Ay de los pobladores de la tierra! Porque el diablo ha bajado con tremenda furia porque sabe que se le acaba el tiempo. Está engañando a todo el mundo, le está poniendo cosas bonitas. Y como la gente no quiere leer la palabra de Dios, simplemente se deja llevar. ¿Qué dicen las personas acerca de la Biblia? No, es un libro obsoleto. Un libro hecho con manos pecadoras, mano de hombres. No creen en este libro sagrado, mis hermanos. No creen. Pero oremos a Dios para que cambie esos corazones. Y ahora, en esta patología que estamos viviendo, con esta enfermedad, ¿qué hace todo el mundo? Todo el mundo le pide a Dios. Dice que cree en Dios. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer y obedecer a Dios. Creer implica obediencia. Miren, mis hermanos, ustedes que por primera vez han ingresado a este canal y estamos interactuando a través de este video. Creer significa obedecer. Y yo te digo una cosa. Hasta el diablo cree y teme a Dios. Solo que hay un problema. El diablo no obedece. Y como él no obedece, está en total rebeldía con Dios. A todo el mundo lo está buscando, lo está tentando con cosas bonitas que para el ser humano es de entretenimiento. Pero esos entretenimientos, esas cosas bonitas, mundanas, son entes de perdición. Leamos la Biblia, mis queridos hermanos. En la Biblia está la solución. Pregunta número 6. El subtítulo dice: Jeremías persevera en dar el mensaje de Dios. Primera su pregunta: ¿cómo contrarrestó Jeremías las palabras y acciones del falso profeta? Pregunta número 2 dice: ¿qué evitaría que el pueblo estuviera bajo el yugo de los babilonios? Vamos a leer la Biblia. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugo de hierro. El versículo 14 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7? Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y aquí viene un llamado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cómo contrarrestó Jeremías las palabras y acciones del falso profeta? Mira, le dice a Ananías: tú insistes en revelar al pueblo. El Señor dice que tú has quebrado el yugo de madera, y al quebrarlo, tú has hecho un yugo de hierro. El castigo se había incrementado, era severo el castigo. ¿Quién fue el culpable? El falso profeta. ¿Quién engañó al pueblo? El falso profeta. ¿Qué hizo el pueblo? Se dejó engañar. ¿Por qué se dejó engañar? Porque no creyó la verdadera respuesta del profeta de Dios.
Ahora, ¿qué hubiera evitado que el pueblo estuviera bajo el yugo de los babilonios? Vamos al libro de Isaías. ¿Qué nos dice el libro de Isaías? ¿Qué nos dice el profeta Isaías? Para dar respuesta al interrogante 2. ¿Qué evitaría que el pueblo estuviera bajo el control del yugo de los babilonios? Aquí hay algo muy interesante. Y este versículo también es para nosotros, mis hermanos. El versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios había dicho que el yugo que pondría sobre su cuello era ligero, siempre y cuando se sometiera sin quejas a su plan. ¿Cuál era el plan? Servirle al rey Nabucodonosor. Pero como Ananías había quebrado el yugo de madera, había decidido un tremendo castigo para ellos. Por eso está diciendo, miren, ¿qué hubiera evitado? Si el pueblo de Judá hubiera buscado a Jehová, se hubiera arrepentido de corazón, hubiera clamado, hubiera llorado, se hubiera humillado a Jehová, Dios hubiera perdonado la maldad de este pueblo. ¿Qué mensaje para nosotros? Deje el impío su camino. ¿Qué cosa es un impío? Un hombre o una persona que anda en los malos caminos. El camino de Dios es recto, queridos hermanos. Pero el impío anda en un camino de perdición. Su proceder no es aprobado por Dios. Si nosotros nos postramos ante Dios y pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿qué nos dice el profeta Isaías? Nuestro Dios será amplio en perdonar. El pueblo, mientras tú le comentas, tú le predicas un evangelio que es cómodo para ellos, que no los incomoda, el pueblo está allí, te cree, te alaba. Y cuando el pueblo te alaba, ¿tú cómo te sientes? Orgulloso. Te vuelves hasta vanidoso. Te inflas como un globo. Eso es lo que pasó con Ananías, mis queridos hermanos. Muy bien. Pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? Vamos a leerlo. Vamos a la pantalla. Ya que Ananías insistió en confundir al pueblo con mentiras, ¿qué profetizó Jeremías que sucedería? ¿Cuán pronto sucedió? ¿Qué lección esencial debe aprender el pueblo de Dios? Muy interesante esto, ¿verdad? ¿Qué dice Jeremías 28, 15 al 17? Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, ¿qué nos dice? Josafat en pie dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Mis queridos hermanos, el falso profeta había alimentado la falta de fe en el pueblo. Y el pueblo había creído. A Jeremías lo habían llevado al castigo. Estaba preso. Lo habían llevado a la cisterna de lodo. Él era severamente castigado por decir la verdad. Así como al Señor Jesucristo lo castigaban por decir la verdad, por predicar la verdad, al profeta Jeremías también lo castigaban duramente, mis hermanos. Fue encarcelado injustamente.
también el Señor Jesucristo fue encarcelado duramente. Fue encarcelado injustamente. Fue acusado falsamente. Entonces, ¿qué profetizó Jeremías que sucedería? Bueno, Ananías, como tú insistes, le dijo, como tú insistes en tus mentiras, como tú insistes y has hecho caer al pueblo en mentira, en rebelión, te voy a decir algo que me ha dicho Jehová. Y no te vayas a molestar, Ananías. No te molestes, ¿sabes lo que te voy a decir? Jehová a ti no te ha enviado como profeta. Y tú has hecho confiar en una mentira tuya al pueblo. Y le has hecho un daño al pueblo. Ahora, nuestro Señor ha dicho, vas a morir. Morirás. Y vas a morir este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Te has rebelado contra Dios. Y vas a morir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se sintió Ananías cuando Jeremías le dijo, te vas a morir? ¿Cómo te sentirías tú si te dicen, vas a ser quitado de la faz de la tierra? En otras palabras, te están diciendo, vas a morir. Se habrá puesto pálido, sin palabras, porque él sabía, Ananías sabía que estaba mintiendo, pero no daba marcha atrás. El orgullo, mis hermanos, muchas veces no nos hace reconocer nuestros errores. Morirás este año. ¿Y qué pasó? Ananías murió en el 7º mes. Si vamos al primer versículo de la lección, ¿cuándo comenzó a suceder este acontecimiento? En el 5º mes del año 4º de Sedequías, rey de Judá. ¿Cuándo murió Ananías? En el mes 7º. Entonces, Dios nos da oportunidades de arrepentimiento. Jeremías le dijo a Ananías, tú vas a morir. En otras palabras estaba diciendo, mira, arrepiéntete de lo que has hecho. Pídele perdón a Dios. Te queda poco tiempo para que te mueras. Igual, mis hermanos, pueda que esta patología de la cual estamos nosotros sufriendo sea un aviso que el Señor nos está diciendo, falta poco para quitarte de la faz de la tierra. Arrepiéntete de tus pecados. Ponte a cuenta con Dios, hermano. Ponte a cuenta con Dios. Es el momento. No dejes al último momento todavía para hacerlo. Recuerda que tú no tienes la vida comprada. El rey Josafat esperó el último momento para decirle al pueblo, crean en Jehová vuestro Dios, porque con Él están seguros, y crean también a sus profetas. ¿Cuándo dijo esto? Cuando hasta él mismo había creído a Ananías, su falsa profecía. Tuvo que ver morir todavía a Ananías, tuvo que ver con sus propios ojos que se cumpla la profecía de Jeremías hacia Ananías, para recién creer. Mis hermanos, no dejemos que suceda con nosotros lo mismo. El Señor dice que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, Dios lo ha dejado para que sea ejemplo para nosotros, para que estas historias no se repitan en nuestra vida personal. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. Nosotros tenemos que aprender mucho más en estos momentos difíciles. No esperemos que la muerte llegue a nosotros y nos vayamos sin habernos arrepentido, sin estar a cuentas con Dios. Muchas veces decimos, no, pero el Señor Jesucristo, todo el mundo dice que va a venir, pero nunca viene. Hermanos, escrito está que en los últimos años vendrán burladores en el mundo diciendo, toda la vida hablan que viene Jesús,
pero nunca viene. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mi tatarabuelo murieron esperando a Jesús, pero Jesús nunca llegó. ¿El Señor va a venir? Seguro que va a venir. Estamos viendo nosotros las señales que se están cumpliendo. Todo lo que estamos viendo, esta peste de coronavirus que estamos viendo, está escrito en la palabra de Dios. Cristo lo dijo. En los últimos tiempos habrán pestes, habrá hambre. Mis queridos hermanos, luego de esta peste que estamos sufriendo, va a venir hambre. No va a haber producción. La gente no va a tener que comer. Oremos al Señor, mis queridos hermanos. Y oremos también por todo el país, por todas las naciones. Escrito está que cuando venga el Señor Jesucristo, todos vamos a comparecer ante Él. Así que estemos preparados. El Señor viene en cualquier momento. Velad y orad, como dice la palabra de Dios. Prepárate, mi querido hermano. No dejes que la llegada del Señor te encuentre sin aceite. El aceite representa la palabra de Dios. Estudiemos su bendita palabra. Estudiemos cada versículo, cada capítulo, cada libro. Tenemos muchas promesas que el Señor Jesucristo nos ha hecho. El Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre, dice la palabra de Dios. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, mis queridos hermanos. Hermanos, que Dios bendiga a todos y cada uno de vosotros. Y seamos perseverantes en la prédica de la palabra de Dios. No nos dejemos amilanar por estas enfermedades. El Señor dice que tendrás 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te pasará nada. Ten fe en nuestro Señor. Clámale al Señor. Pídele a Dios que nos ayude. La bendición de nuestro Señor sea con todos y cada uno de vosotros. Amén. Vamos a orar para cerrar con este tema. Bendito Padre, gracias Señor, porque has podido llegar hacia nosotros con tu palabra. Señor, ayúdanos a persistir en este mundo, levantando en alto la bandera. La verdad sagrada, Señor, que nos dejaste. Ayúdanos a prepararnos como guerreros, Señor. Señor, en estos tiempos tan difíciles, donde el pánico cunde por doquier, nosotros como pueblo de Dios estamos llamados, Señor, a brindar paz y esperanza a este mundo, Señor, que por su desobediencia, Señor, acarrea las consecuencias del pecado. Pero ayúdanos a mantener un carácter firme y la antorcha de la verdad en alto. Hágase tu voluntad en nosotros, a todos los amigos que han tenido a bien, Señor, escuchar tu palabra. Bendice su hogar, bendice su trabajo, Señor, bendice su familia. Si hay un enfermo en medio de ellos, tú seas, Señor, quien pueda restaurar sus vidas. No nos abandones, Señor. Permite que sigamos instruyéndonos, aprendiendo más de ti y encontrar plenamente, Señor, descanso y seguridad bajo tu refugio. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.